Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila, programa de radio y televisión. Y como siempre, nos da mucho gusto tener con nosotros de nueva cuenta al secretario ejecutivo, al maestro Francisco Javier Torres Rodríguez, para cerrar con broche de oro este año y arrancar también muy bien este próximo 2021. Señor secretario, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido como siempre a La Urna. Gracias, Guillermo. Al contrario, es para mí un gusto estar aquí en este espacio de tan importante difusión. Claro que sí, y sobre todo también importante es que mencionar que son los últimos días prácticamente de este 2020, pero es un comienzo muy importante. ¿Por qué? Porque el próximo 1 de enero arrancamos nuevamente con un proceso electoral en el estado de Coahuila y me gustaría que nos platicara un poquito más al respecto. Sí, efectivamente, Guillermo, mencionar que el Instituto Electoral de Coahuila no ha dejado de trabajar. Aquí estamos en estas fechas de los últimos días del año. Estamos preparando el inicio del proceso electoral que se celebrará este 6 de junio de 2021. Hay que recordar que Coahuila en este año de 2020 tuvo un proceso electoral para la elección de diputaciones. Las y los 25 diputados que fueron electos entrarán en funciones precisamente este día 1 de enero. Y coincidentemente también el día 1 de enero inicia formalmente el proceso electoral para la elección de los 38 municipios en el estado de Coahuila. Por eso es importante destacar pues que este 6 de junio de 2021 nuevamente la ciudadanía coahuilense podrá acudir a las urnas para elegir a quienes integrarán los 38 ayuntamientos en Coahuila. Claro que sí, es una elección muy grande, señor secretario. Es una de las elecciones más grandes o la más grande que se ha organizado en este país en materia de logística. Sí, efectivamente, será la elección más grande de la historia en nuestro país, porque prácticamente todos los estados de la República tendrán una elección, tendrán un cargo de elección popular que elegir. Entonces, efectivamente, es la elección más grande de la historia que se vaya a realizar en nuestro país. Y en el caso específico de Coahuila, recordar que además de la elección de los 38 ayuntamientos, pues también habrá elección para diputados federales en el estado. También la ciudadanía coahuilense, el mismo día de la jornada electoral, este 6 de junio, podrá emitir 2 sufragios para elegir alcaldes, ayuntamientos y para elegir diputadas o diputados federales. Pero sí, ese día en todo el país, en todos los estados de la República, habrá elecciones y a nivel nacional más de 90 millones de mexicanas y mexicanos podrán acudir a ejercer su sufragio. Ahorita quisiera entrar un poquito, a ahondar a las fechas de este proceso electoral. Es un tema que muchos coahuilenses, muchas personas que están ligadas al ámbito de la política, que quieren saber más de sus autoridades, de la elección de sus autoridades, quieren saber, pero me gustaría también señalar un aspecto muy importante, señor secretario, que es que no va a ser la primera elección que se vive con pandemia. Es decir, ¿nos podría platicar un poquito de esta primera elección que ya se tuvo en medio de una pandemia y que sin lugar a dudas va a ser importante para ver la operación de este proceso del 2021? Sí, efectivamente, Guillermo. Dadas las circunstancias, bueno, pues le tocó a Coahuila ser el primer estado de la República en nuestro país que fue a elecciones este año de 2020 en medio de esta pandemia que desafortunadamente no se va todavía y que seguramente el próximo año, el día 6 de junio, el día de la jornada electoral, pues seguramente que todavía nos encontraremos en medio de esta pandemia, ojalá que ya con efectos menores derivados de las vacunas que ya se están en este momento produciendo, pero independientemente de que vayamos en las mismas condiciones de la pandemia a votar este 6 de junio de 2021, pues creo que la ciudadanía coahuilense puede tener la seguridad, la certeza de que en todas las casillas electorales se va a contar con todas las medidas de seguridad sanitaria como ya se tuvieron y fueron probadas con éxito este 18 de octubre de 2020.
Hay que recordar que ahorita ya hay una constancia, ya hay una certeza de que el proceso electoral, el día de la jornada electoral, no tuvo ninguna repercusión en el incremento de contagios en el estado de Coahuila. Este incremento, bueno, pues desafortunadamente se ha dado por otras circunstancias, pero el hecho de ir a votar no tiene ninguna repercusión, es algo que ya está probado, y bueno, pues eso creo que le dirá a la ciudadanía coahuilense que puede ir a votar con toda tranquilidad, con toda seguridad, de que nuevamente habrá las medidas sanitarias para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Ese término que acaba usted de mencionar es muy importante. Votar con seguridad, que la ciudadanía que va a acudir en el 2021 sepa que las instituciones electorales, como el Instituto Electoral de Coahuila, ha trabajado de manera muy intensa para brindarle esa tranquilidad y que cada uno de los procesos que se van a llevar a cabo dentro de este gran proceso electoral están pues salvaguardados por el Instituto Electoral de Coahuila, buscando siempre la salud por sobre todas las cosas de las y los coahuilenses. Sí, bueno, desafortunadamente nos ha tocado vivir esta pandemia, pero pues como todas y todos sabemos, la vida sigue, las elecciones tienen que darse, la ciudadanía tiene que seguir eligiendo a sus representantes, y dentro de lo malo de la pandemia, creo que lo bueno es que las autoridades electorales han seguido trabajando, han podido garantizar que la ciudadanía elija a sus representantes, y bueno, pues no hemos dejado, por lo menos, que esta pandemia afecte el ejercicio de los derechos políticos electorales de la ciudadanía, y así lo haremos este año. Vamos a trabajar para darle todas las garantías a la ciudadanía de que pueda salir a votar este 6 de junio de 2021. Claro que sí, licenciado. El proceso arranca, el proceso local, es decir, mencionaba usted ahorita acertadamente que va a haber un proceso federal para diputados federales. El Instituto Electoral va a organizar esta elección de los 38 ayuntamientos. Arranca oficialmente con una sesión solemne el 1 de enero, pero sabemos que ahorita ya se ha trabajado precisamente para ese proceso y ya hay muchas cosas que van en su cauce regular. Me gustaría que nos platicara un poquito de lo que ya se ha hecho y de lo que se tiene para este próximo proceso electoral. Así es, aunque el inicio formal del proceso electoral es el día 1 de enero, bueno, pues hace ya algunas semanas que el Instituto Electoral de Coahuila ha estado trabajando ya en la organización de este proceso electoral. Y por ejemplo, te comento que del 6 al 20 de diciembre recibimos en nuestras oficinas, en nuestros comités municipales electorales, 29 manifestaciones de intención de personas que aspiran a una candidatura independiente. Nuestro Consejo General, que es el órgano máximo de dirección del instituto, a más tardar este día 30 de diciembre, tendrá que resolver sobre cuáles de esas 29 manifestaciones de intención son procedentes, es decir, cuál de esas 29 cumplieron con todos los requisitos que establece la ley. Una vez que estas manifestaciones de intención sean aprobadas, bueno, pues a partir del 4 de enero y hasta el 12 de febrero, estas personas que aspiren a una candidatura independiente tendrán ese plazo para reunir el número de firmas de apoyo de la ciudadanía que establece la ley. Hay que recordar que de acuerdo al padrón electoral del municipio que se trate, bueno, pues se requiere por lo menos el 1.5% de las firmas de apoyo ciudadano para que posteriormente pueda ya registrarse esta persona aspirante como candidata o candidato independiente. De igual forma, Guillermo, del 4 de enero al 12 de febrero van a tener lugar las precampañas de los partidos políticos. Hay que recordar que cada partido político tiene un método de selección interna para elegir a sus candidatas y a sus candidatos. Entonces, cada uno de esos partidos está en posibilidad que del 4 de enero al 12 de febrero puedan realizar las precampañas para posteriormente decidir quiénes serán sus candidatas y candidatos. Entonces, mientras los que son o aspiran a ser candidatos independientes, estas personas que entregaron este escrito de intención, tienen de plazo aquellos que sean aprobados por el Consejo General, mientras ellos recaban las firmas, los partidos políticos tienen tiempo para hacer sus precampañas en ese mismo tiempo de manera simultánea. ¿Es así?
Sí, efectivamente, Guillermo, son los mismos tiempos tanto para la precampaña como para recabar el apoyo de la ciudadanía a una candidatura independiente. Y si me permites, otra fecha importante que ya viene en los próximos días es que del 1 al 4 de enero los partidos políticos pueden en ese plazo avisar a la consejera presidenta de nuestro instituto si van a llevar a cabo una coalición. Hay que recordar que los partidos políticos se pueden coaligar para postular a las mismas candidaturas. Entonces, este plazo se les vence a los partidos políticos este 4 de enero para registrar coaliciones. Eso es muy importante, licenciado. Entonces, el 4 de enero, prácticamente dentro de muy pocos días, sabremos si los partidos pueden ir en coalición para este próximo proceso electoral. Del 1 al 4 tienen ellos para manifestar ante el Instituto Electoral, ante la consejera presidenta, si van a ir o no en coalición. Sí, efectivamente, creo yo que las coaliciones son una parte importante de la vida democrática del país. Seguramente todas y todos nos hemos enterado que tanto en Coahuila como en todo el país, pues diferentes partidos políticos están buscando la posibilidad de coaligarse rumbo a esta elección que es la más grande de la historia en nuestro país. Entonces, por eso es una fecha muy importante que vale la pena resaltar. Cabe señalar que sabemos que a nivel nacional hay partidos políticos que recientemente han conseguido su registro. Bueno, pues hay que decirle a la ciudadanía que los partidos políticos que apenas recibieron su registro no se pueden coaligar. Únicamente se pueden coaligar los partidos que ya han participado por lo menos en un proceso electoral, pero es una de las fechas relevantes de este proceso electoral. Perfecto, y sobre todo también, como se ha mencionado y hemos vivido en diferentes procesos en el estado de Coahuila, estos partidos tienen que ir de manera individual y para poder mantener su registro, obtener este 3% de la votación válida emitida. ¿Es así, señor secretario? Es el 1.5% para la obtención del apoyo ciudadano. Y algo importante de estas personas que aspiran a una candidatura independiente es que también como una medida de seguridad sanitaria se va a utilizar una aplicación a través del teléfono celular, es decir, únicamente se le va a tomar una fotografía a la credencial para votar, una fotografía al rostro de la persona, pero pues no habrá necesidad de que haya ningún contacto físico, ningún intercambio de documentos, y creo que esto abona también en la seguridad sanitaria que es tan necesaria en estos momentos. Claro que sí. Desafortunadamente aquí el tiempo vuela, tenemos que ir a una pausa comercial. Al regresar, me gustaría, señor secretario, si nos pudiera usted ampliar la información en torno a un tema que genera mucha controversia, que genera mucha expectación, que es el registro de las candidaturas. Y es cuando ya tenemos candidatos por parte de los partidos políticos y candidatos también por la vía independiente, pero hasta ese determinado plazo. ¿Qué le parece si vamos a esta pausa y ya regresamos? Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa de radio y televisión, La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Y como le mencionaba yo al inicio de este programa, nos da mucho gusto cerrar con broche de oro, tener con nosotros al secretario ejecutivo, el maestro Francisco Javier Torres Rodríguez, secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila, y quien nos está platicando y ahondando más en el tema del proceso electoral 2021, sobre todo en lo que se refiere al proceso electoral local. Señor secretario, ¿en qué fecha podríamos decir que ya las personas, tanto de un partido como por la vía de la candidatura independiente, solicita su registro? Porque de repente nos confundimos y cuando es época de precampaña mencionamos que ya hay candidatos y creo que no es así. Hasta que soliciten su registro y el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila valide precisamente esa solicitud con toda la papelería, entonces si hay candidatos. ¿En qué fecha debe de ocurrir esto, señor secretario? Sí, es muy importante esto que comentas, Guillermo, porque efectivamente el registro de candidaturas para los ayuntamientos de Coahuila se va a llevar a cabo del 25 al 29 de marzo
de este año de 2021. Hay que recordar que estos registros de candidaturas, de las planillas para los ayuntamientos, tienen que realizarse en cada uno de los 38 comités municipales que el Instituto Electoral de Coahuila tiene instalados en todo el estado. Serán estos comités los que tendrán que recibir estos registros. Hay que recordar que ya en este año de 2020, para la elección de diputaciones, el Instituto Electoral de Coahuila diseñó un sistema de registro en línea. Esto lo diseñamos pues de una manera muy rápida, fue una manera de responder a la pandemia para tratar de evitar que en el registro de las candidaturas hubiera una aglomeración de personas. Sabemos que en el registro de candidaturas era tradicional pues que acudieran las y los candidatos, que llevaran a su familia, que llevaran a sus simpatizantes, pero bueno, pues hay que recordar que en medio de esta pandemia ya no puede haber estas aglomeraciones, y con la finalidad de salvaguardar la sana distancia de las personas que acudan a registrarse, bueno, pues únicamente van a poder acudir 2 representaciones de cada partido político a registrar las candidaturas. Y bueno, pues obviamente que en cada uno de los comités municipales, pues vamos a tener todas las medidas de seguridad, vamos a tener un filtro de seguridad sanitaria en la entrada, vamos a tener tapete sanitizante, vamos a tomar la temperatura, todas las medidas que ya sabemos actualmente que son necesarias para salvaguardar la seguridad sanitaria. Pero sí, efectivamente, del 25 al 29 de marzo llevaremos a cabo estos registros. Ok, 25 al 29 de marzo es cuando ya podremos decir que hay personas que solicitaron su registro a la candidatura. Les fue muy bien, prácticamente tenemos esa información, señor secretario, en el registro que ya se llevó a cabo en el 2020, que ahorita mencionaba usted, con todas estas medidas sanitarias, ya se dio un buen resultado y me imagino que pues, el resultado que se espera para este próximo año es exactamente el mismo. Termina este proceso o esta solicitud del registro, se autoriza y empiezan prácticamente campañas, o cómo es el procedimiento. Bueno, el día 29 de marzo es el último día que tenemos para recibir el registro de candidaturas, y posteriormente los comités municipales tienen 5 días para revisar la documentación, para hacer algún requerimiento. Esto es en caso de que algún candidato o candidata le haya faltado algún documento. Bueno, pues tenemos todavía algunas horas para requerir a los partidos políticos, y una vez que se cumplan estos plazos, a más tardar el día 3 de abril, es cuando los comités municipales tendrán que resolver sobre cuáles son las candidaturas que han resultado procedentes, es decir, cuáles son las y los candidatos que han cumplido con todos los documentos, con todos los requisitos que establece la ley. Hay que recordar, Guillermo, que en este caso, como son elecciones de ayuntamientos, bueno, pues va un candidato o candidata a la alcaldía, regidurías, sindicaturas, lo cual nos implica que seguramente habrá más de 5,000 candidatas y candidatos que se van a registrar. Entonces, bueno, pues también será un cúmulo de documentos que estaremos revisando, pero bueno, el Instituto Electoral de Coahuila ya está preparado desde este momento para esta tarea, pero esto será más tardar el 3 de abril, Guillermo, cuando ya se defina quiénes serán las candidatas y los candidatos. Y ahora sí empezar formalmente ya con las campañas. Me gustaría que nos platicara un poquito, en base a su experiencia, señor secretario, ¿qué podemos esperar de las campañas en este tiempo de pandemia y que sabemos que ya lo llevó a cabo el Instituto Electoral ahora en 2020? Bueno, mira, pues yo, la experiencia que tuvimos de 2020, vimos que los partidos políticos, las y los candidatos, fueron muy responsables, fueron muy respetuosos de todas las medidas sanitarias, demostraron una gran conciencia cívica. Como recordaremos, bueno, pues no hubo realmente mítines que tuvieran una gran aglomeración de personas. Tampoco tenemos reportes de que hubiese contagios derivados de alguna actividad de las campañas electorales. Entonces, pues esperar simple y sencillamente lo mismo, la responsabilidad de los partidos políticos, de las y los candidatos y pues por supuesto de la ciudadanía. Creo que aprendimos, afortunadamente Coahuila tuvo ya esta experiencia, por buenas o por malas razones. Esperemos que la experiencia que tuvo Coahuila sirva para todo el país,
que todos los estados pues puedan replicar o al menos basarse en las medidas que Coahuila, que bueno, pues está reconocido como un ejemplo a nivel nacional de la coordinación que hubo entre el Instituto Electoral de Coahuila, entre el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Salud estatal. Yo quisiera destacar aquí, si me lo permites, pues la enorme colaboración que tuvimos por parte de la Secretaría de Salud, nos estuvo acompañando en todo momento para revisarnos, para dar observaciones sobre todos los protocolos de seguridad sanitarios que fueron elaborados aquí en Coahuila. Y bueno, recordar que también para las campañas electorales tendremos un protocolo de seguridad sanitaria que en su momento daremos a conocer. Inclusive en el proceso anterior ya se establecieron protocolos para estas diferentes etapas del proceso electoral. Una de ellos precisamente la campaña, el día de la jornada electoral. También nos podría recordar, por favor, la fecha en la que se van a elegir a los 38 presidentes o presidentas municipales de Coahuila para este próximo periodo, señor secretario. Sí, el día de la jornada electoral del próximo año de 2021 será el día 6 de junio. También recordar que las campañas electorales serán a partir del 4 de abril y concluirán el 2 de junio. Hay que recordar que las campañas electorales concluyen el miércoles previo al día de la jornada electoral, entonces estamos hablando del día 2 de junio, que es cuando concluirán las campañas, para que se lleve a cabo el periodo de reflexión y estar listas y listos para ir a votar el 6 de junio de 2021. Ya están trabajando, ahorita destacó usted algo que es muy importante, que fue la cuestión de la coordinación que hubo entre el Instituto Nacional Electoral, la Secretaría de Salud y, desde luego, el Instituto Electoral de Coahuila. ¿Ya se está trabajando también para este proceso con estas autoridades en coordinación, señor secretario, para este próximo proceso? Sí, efectivamente. Bueno, de hecho, podemos decir que no hemos dejado de trabajar, porque hay que recordar que pues prácticamente apenas estamos terminando el proceso electoral donde se eligieron a las diputaciones locales en Coahuila, y como ya hemos mencionado, bueno, pues ya estamos trabajando desde hace algunas semanas en la organización del proceso electoral de 2021, y sí, la comunicación con el Instituto Nacional Electoral es de manera permanente. Me parece que la coordinación entre ambas instituciones electorales, pues es lo que ha permitido obtener exitosos resultados en estos procesos electorales, y de nueva cuenta resaltar el apoyo, la colaboración, la cercanía de la Secretaría de Salud, que en todo momento nos ha acompañado en estas medidas de seguridad sanitaria que hemos enfrentado en medio de esta pandemia. Claro que sí. Y posterior a esta jornada electoral que se va a tener aquí en el estado de Coahuila, viene una cuestión en la que sabemos también que se establecieron protocolos muy claros por parte del Instituto Electoral de Coahuila, que fueron los cómputos distritales, ahora van a ser cómputos municipales. Y nos podría platicar un poquito brevemente, señor secretario, qué tipo de cuidados se tuvieron en este proceso que recientemente pasamos, y que sin lugar a dudas no podemos dejar de mencionar, porque se va a vivir, o hay muchas posibilidades de que volvamos a vivir un proceso electoral en medio de una pandemia, y es importante conocer estos protocolos que han sido ejemplo a nivel nacional. Sí, bueno, ahorita que mencionabas lo de los cómputos, recordar que la noche de la jornada electoral, lo que se dan a conocer son los resultados preliminares. Hay que recordar el PREP, que es el Programa de Resultados Electorales Preliminares. Ese se da a conocer durante la noche del domingo y en las primeras horas del lunes siguiente, pero los cómputos distritales, que son el miércoles siguiente a la jornada electoral, estamos ya hablando del día 9 de junio, pues es ahí donde ya se da el cómputo final de la elección, es donde se dan los resultados definitivos y es donde se entrega la constancia de mayoría a las personas que hayan obtenido el mayor número de votos. Pero también en los cómputos distritales, Guillermo, al igual que en el 2020, pues vamos a aplicar protocolos de seguridad sanitaria. Fuimos muy estrictos el año pasado de 2020, sobre todo para mantener la sana distancia entre las personas. Ampliamos los lugares donde se llevaron a cabo los cómputos, todo con la finalidad de salvaguardar la seguridad de las personas. Y aquí quisiera recordar que ya es algo tradicional que el Instituto Electoral de Coahuila instala cámaras de videovigilancia
en cada uno de los comités municipales, en el lugar donde se instalan las bodegas, en la sala de sesiones donde se llevan a cabo los cómputos. Y me parece que estas cámaras de videovigilancia, aparte de la seguridad, bueno, pues permiten que la ciudadanía, los partidos políticos, sin la necesidad de estar aglomerados en los comités municipales, pues puedan dar seguimiento y revisen cómo se está llevando a cabo el recuento de los votos, cómo se garantizan que los paquetes electorales estén a buen resguardo, entre otras cosas. Perfecto, señor secretario, pues desafortunadamente el tiempo vuela, la información es mucha. Seguramente estaremos platicando en algunos otros programas de la urna de diferentes etapas del proceso. Y bueno, pues agradecerle que haya estado aquí con nosotros. No sé si quisiera comentar algo más, señor secretario. No, pues únicamente invitar a la ciudadanía a que participe, a que se involucre en todas las actividades. Recordar que las garantías están dadas para salvaguardar la seguridad sanitaria y agradecer la invitación a este programa. No me quiero ir sin algo que me parece que es importante, nada más recordar las fechas. Se arranca proceso el día 1 de enero. La fecha en la que los partidos pueden entregar o informar al Instituto de Coaliciones es del 1 al 4. Sí, del 1 al 4 de enero. La fecha en la que los aspirantes a candidatos independientes pueden recabar sus firmas y las precampañas, ¿cuál es el periodo, señor secretario? Yo sé que ya no lo había mencionado, pero quiero hacer énfasis especialmente. 4 de enero al 12 de febrero. Perfecto. Posteriormente a esto, se tienen unos días para que puedan dictaminar los comités municipales cuáles proceden y ahora sí empezar ya la cuestión de los registros o solicitudes de registro. Sí, del 25 al 29 de marzo llevaremos a cabo los registros de candidatura. Y posteriormente la campaña electoral. Sí, la campaña electoral va a ser del 4 de abril al 2 de junio. Perfecto, pues muy claro. Muchísimas gracias, señor secretario. Le queremos agradecer. Siempre es un gusto tenerlo aquí con nosotros en la urna. Gracias a ti y a ustedes por la invitación. No, al contrario, muy agradecidos con usted. Gracias también a usted que tuvo la oportunidad de seguirnos en este programa de radio y televisión La Urna, programa y producción del Instituto Electoral de Coahuila. Le deseamos lo mejor en estas fechas, que la pase usted muy bien. Y bueno, pues vamos a tener mucha más información en este año de proceso electoral aquí en el estado de Coahuila. Que esté usted muy bien, muy buenas tardes. Y bueno, más radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico, y en Twitter, la urna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.